Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por la amable presentación y sobre todo por la amable invitación. Tengo que decir que cuando recibí el email creo que no tardé ni unas pocas horas en responder afirmativamente porque la posibilidad de estar con 150 universitarios interesados en pensamiento, la sociedad, la cultura, pues es un lujo. O sea, que el que me siento, digamos, agraciado de estar aquí soy yo, ¿no? El título de la sesión es Elogio de los grandes libros, actualidad de la educación liberal. Y voy a leer y cuando termine pues tendremos un tiempo de coloquio para las cuestiones que queráis o que quieran plantear. Hace unos años, la Academia Militar de West Point, donde se forma la élite militar de los Estados Unidos y, por tanto, del mundo, cometió el error de invitar a pronunciar la conferencia de su ceremonia de graduación a William Deresiewicz. ¿Alguien conoce a William Deresiewicz? ¿Alguien lo ha leído? Nadie. Bien, mejor, porque si no ya me he quedado sin conferencia. William Deresiewicz es un antiguo profesor de Yale y autor, entre otros, del libro Un rebaño excelente, la deseducación, en inglés es The Miseducation, en español han traducido de otra manera, la deseducación de la élite americana. Digo que cometieron un error porque Deresiewicz comenzó su conferencia explicando a los recién graduados que durante 4 años les habían engañado. Supuestamente habían recibido una preparación para convertirse en líderes del ejército y de la sociedad, pero en realidad simplemente habían aprendido a ser, y esta es su expresión más famosa, los primeros del rebaño. Es decir, habían aprendido a ser el número 1 de su clase, o los más populares del grupo, o al menos los más guapos. El tipo de líder que habían aprendido era el de alguien, y cito, que puede cumplir los objetivos, pero no sabe cómo fijarlos. En alguien que piensa en cómo cumplir sus tareas, su trabajo, lo que tiene encomendado, pero no se plantea si lo que hace es valioso o vale la pena. Hasta aquí la cita de Deresiewicz. Con líderes así nunca cambiará nada en la sociedad, porque la rueda seguirá girando, la rueda de la economía, la rueda de la política y, tristemente, como estamos comprobando estas últimas semanas, también la rueda militar, la rueda de las relaciones geopolíticas. Decía Deresiewicz que estamos creando a los mayores tecnócratas de la historia de la humanidad. Y hace unos años, en el Foro Económico de Davos, esto creo que sí que es conocido por todos, cuál es ese foro, le daba la razón un presidente de un importante país europeo cuando decía, refiriéndose a la crisis económica de 2008, decía lo siguiente, este presidente de un país europeo: nuestra imagen del mundo ha sido errónea, o nuestra imagen del mundo era errónea. Por tanto, lo que tenemos que cambiar para evitar nuevas crisis como la que estamos viviendo en 2008, la crisis económica, es cambiar nuestro modo de entender el mundo. Por desgracia, ¿no?, a 14 años vista de esas palabras, creo que no hemos cambiado mucho la manera de ver el mundo en la economía ni en la política y por eso se repiten las crisis o probablemente se puedan volver a repetir. El auténtico líder es el que sabe ver más allá y no tiene miedo a poner en riesgo su estatus y su seguridad para explorar nuevos caminos. Los líderes, en cambio, los líderes que son los primeros del rebaño, en una sociedad como la nuestra, que va hacia numerosos precipicios de todo tipo, ¿no?, tipo económico, social, antropológico, van a ser precisamente los primeros en caer. O sea, esa es la paradoja, ¿no? Si el líder solo es ser el primero del rebaño y el rebaño va en la mala dirección, pues el primero que caerá precisamente es el líder, ¿no?, cuando lo que le corresponde es ser el que cambia el rumbo para que el rebaño no vaya hacia el precipicio. Pero no se preocupen, no voy a seguir con estas reflexiones sobre liderazgo, de las que seguro que en esta escuela de liderazgo universitario ya les habrán hablado en varias ocasiones. No voy a centrar el tema ahí. Me gustaría hablar en la segunda parte de la conferencia, referirme a la segunda parte de la conferencia que dio Deresiewicz en West Point. Y ahí explica qué es lo que hace falta para convertirse en un líder genuino. Y lo resume con una sola palabra, muy poderosa, y es la siguiente: el silencio. Quizás no debería haberla pronunciado, debería haberme callado, pero no hubiera... Digamos, el silencio no es performativo. O sea, el título de su conferencia, la de Deresiewicz, que está disponible en Internet, en la revista The Atlantic, se titula precisamente Solitude and Leadership, y recomiendo vivamente su lectura. Para ser un líder, o en realidad para ser simplemente una persona completa, es necesario cultivar el mundo interior. Esta es la idea
que me interesa y a la que voy a referirme. Sin interioridad, uno es un hombre hueco. Probablemente todos conocerán, porque ya es casi un tópico, hablar de los Hollow Men de T.S. Eliot. Es conocida esta imagen, los hombres huecos de T.S. Eliot. Por algunos sí, por otros no. Pues también recomiendo la lectura de los poemas 4 cuartetos de T.S. Eliot, donde habla precisamente de esto mismo. Personas que no... O sea, vivir en un mundo donde hay personas que lo que no tienen es interioridad, no tienen un mundo interior. El silencio del que habla Deresiewicz no es mutismo, o sea, no es quedarse callado, ¿no? O ser un autista, por decirlo de un modo coloquial, sino que ese silencio en realidad es espacio para el pensamiento, para la lectura, para el cultivo personal, para lo que Sócrates llamaba el cuidado de sí, el cuidado de uno mismo. Y no es algo que se realice tampoco individualmente, ¿no? Parece que estar callado es una cosa que solo haga uno consigo mismo, sino que este silencio del que habla Deresiewicz en realidad tiene como elemento clave la conversación en la compañía de un amigo o de varios amigos. Quizá la pregunta clave en este momento inicial de la conferencia es ¿cómo puedo saber, ¿no? ¿Cómo puede uno saber si tiene este mundo interior del que habla este autor? Y en realidad hay un test muy sencillo, se puede hacer en 2 segundos, y lo vamos a hacer, que es que uno se pregunte si cuando está solo, pues, al final del día, en un viaje o en uno de esos confinamientos que han sido tan frecuentes, ¿no? En estos últimos meses, por contagio, contacto estrecho o por lo que sea, si cuando uno ha estado solo en alguna de esas circunstancias que he mencionado, se ha sentido aburrido. Es decir, si lo que uno tiene dentro de sí cuando se queda a solas, que pueden ser historias, las historias que ha vivido, o las historias que ha leído, o los proyectos que tiene, o las relaciones personales de amistad o de amor que cultiva, o las memorias, la memoria sería como otro gran tema precioso aquí. Si todo esto no es suficiente, y entonces uno se aburre y necesita acudir a una distracción, ¿no? Hoy en día tenemos la ventaja, porque en realidad es una ventaja, de poder distraernos a golpe de un clic de 1000 maneras. Y ya digo, es una ventaja. Lo problemático es cuando uno siente la necesidad de distraerse porque se siente incómodo estando solo consigo mismo. Esa es la idea de Deresiewicz, no es mía. O sea, si a alguien no le gusta, pues que se lo reclame a él, que le escriba y quizá le responda. Pero en fin, esta conferencia es sobre los grandes libros. Insisto, no sobre el liderazgo, pero Deresiewicz, ¿por qué he querido empezar de esta manera? Aparte porque me parece que es un texto de esa conferencia célebre, luego sigue recogido en ese libro que he mencionado, El rebaño excelente, está traducido al español hace poco, hace 2 años, que también es un libro muy interesante sobre la educación universitaria. Deresiewicz, además de todo esto que he mencionado, es una de las principales voces que actualmente abogan por la importancia de una educación humanista o liberal, ¿no? Aquí no voy a hacer test, estoy seguro que todo el mundo cuando ha visto en el título Actualidad de educación liberal, pues ha entendido a qué nos referíamos con educación liberal. O sea, nadie lo ha confundido con Hayek, o nadie lo ha confundido con Ciudadanos, o nadie lo ha confundido, quizá algunos sí, pero el origen de la noción de educación liberal, el origen cercano pues está en John Henry Newman, que es uno de los grandes educadores, y en realidad su origen inicial pues está en el mundo clásico. Educación liberal es simplemente un sinónimo de educación humanista. De hecho, en España es poco frecuente utilizar educación liberal, ¿no? Pero quizá por eso también es más interesante para captar la atención. De hecho, Deresiewicz cuenta que él era profesor en Yale, que son como las mejores universidades del mundo, pero decidió irse. Tenía su plaza, digamos, fija para siempre, pero decidió abandonar ese puesto. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, por el tipo de educación que se ofrecía en la universidad, que le parecía que no era una educación humanista, dice, aquí me siento incómodo. Y después también por, él daba clase de literatura, donde se leían grandes libros, y veía que las expectativas con las que los estudiantes iban a sus clases no era la de buscar el saber, la sabiduría, sino que iban más bien con el fin de obtener la máxima calificación para engrosar su lista de matrículas de honor y así seguir avanzando en el camino del éxito académico, es decir, en ser los primeros del rebaño, ¿no? Entonces, realmente abandonó la universidad y tuvo la suerte de que se ha convertido en un autor de éxito, de renombre, conferenciante, muy, muy conocido, por lo menos en el mundo anglosajón. Uno de los profesores de ELU me ha dado un consejo esta mañana diciéndome, más vale que la conferencia sea más breve que larga.
para dejar luego tiempo para el coloquio, porque según me ha asegurado, y espero que no me defrauden los asistentes, hacen buenas preguntas, ¿no? Pero bueno, todavía no termino, ¿no? Esto en realidad acaba de empezar. Lo que me gustaría contar son dos cosas, ¿no? Dos ideas o dos temas. Por un lado, lo primero, que en medio de este pesimismo, no sé si se nota, a veces los profesores, ¿no? los discursos de los educadores, es como muy pesimista, ¿no? Y yo, por lo menos mi experiencia también como educador, es que los alumnos eso lo recibís mal, ¿no? O sea, ¿por qué está todo tan mal, ¿no? O sea, ¿por qué esa especie de pesimismo? Pues lo interesante es que en medio de este pesimismo que a veces nos embarga a los educadores, y Deresiewicz es un ejemplo extremo, o sea, él es corrosivo, cínico, piensa que la universidad no tiene remedio, o sea, quizá exagera un poco, pero bueno, por contraste también ayuda a iluminar lo de bueno que se puede hacer, ¿no? Yo en realidad sí que veo motivos de esperanza, y los veo pues, por mi relación con los estudiantes, ¿no? O sea, cuando hablamos de estos temas, y espero que sea otra ocasión de confirmar mis motivos de esperanza, o cuando doy clase de ética, que es mi área, o de grandes libros, pues o sea, no percibo que todo esté perdido, no percibo que no haya interés, no, percibo más bien todo lo contrario. No digo que eso sea así en general, quizá tengo suerte, ¿no? de los alumnos a los que doy clase. Eso que se llama educación liberal, cuyo origen remoto está en el mundo clásico y más recientemente definió Sir John Henry Newman, como he dicho, está volviendo a ponerse de moda. Este es mi principal motivo de esperanza. Incluso a mí, bueno, si me permite la falta de modestia, pero estoy intentando sumarme a ese ponerlo de moda, ¿no? Ponerlo de moda en España, o en el mundo hispano. Porque es cierto que en el mundo anglosajón es algo más común, más frecuente, pero en el mundo hispano lo es menos, ¿no? Es cierto que estar de moda no es precisamente un criterio relevante en el mundo educativo. O sea, ¿no? O sea, lo importante no es algo que esté de moda o no esté de moda. Pero, desde luego, que es mejor que lo contrario. O sea, si algo no tiene atractivo, ¿no? La gente dice, bueno, esto es del pasado, esto es de no se sabe dónde, pues hay poco que hacer. ¿Qué es una educación liberal? Educación liberal es uno de los nombres que tiene la educación humanista. En una educación liberal, esta es la idea conocida, pero no por ello menos importante y que vale la pena pensarla un segundo, en una educación liberal el conocimiento, o sea, el saber, lo que se estudia, no es solo un medio para otra cosa, como por ejemplo ganarse la vida o resolver problemas económicos, problemas sociales, o sea, para cosas incluso muy buenas, ¿no? Resolver la pobreza. Pues el conocimiento no es solo un medio para resolver problemas, ni solo, por supuesto, un medio para ganarse la vida, sino que es un fin en sí mismo. Pues aquí los filósofos nos encantan ese tipo de afirmaciones. A los que no sean de filosofía y que no sean de masonería les suelen poner nerviosos. ¿Qué quiere decir esto de que es un fin en sí mismo, ¿no? O parece que empleando expresiones tan grandilocuentes ya está todo dicho. Entonces, un modo de explicarlo es decir que el conocimiento es valioso porque nos perfecciona como personas. O sea, el principal valor que tiene estudiar, el principal valor que tiene saber, es que nos hace vivir mejor, nos permite vivir mejor, nos permite vivir una vida más humana, en sí mismo. O sea, saber de historia, saber de economía, saber de sociología, saber de literatura o conocer la literatura nos perfecciona como personas. Es más, o sea, los seres humanos necesitamos cultivar el saber para llevar una vida plena. Y por eso la educación es una actividad que propiamente no termina nunca, ¿no? O sea, aquí habrá gente que ya esté en los últimos años de su grado y diga, bueno, pues ya está, ¿no? Ya acabo de estudiar y ya... desde este punto de vista, no. O sea, saber no es tener el título, sino que es una tarea que uno incorpora a su modo de vivir, es un modo de estar en el mundo. Además, también añadiría un segundo aspecto sobre la educación liberal, que es que la educación es liberal cuando no se limita a la formación intelectual, o sea, solo a los conocimientos, voy a decir así, teóricos, sino que va dirigida a la persona entera, ¿no? Y eso ahora se conoce con el nombre muchas veces de educación ética, educación del carácter. O sea, ¿qué es una educación liberal y también se puede decir una educación humanista en sentido pleno? Pues una educación donde el conocimiento no es solo un fin en sí mismo, perdón, donde el conocimiento es un fin en sí mismo y no es solo un medio para otra cosa, y donde además no solo la educación se ocupa del conocimiento teórico, sino también de ayudar a madurar a las personas, podríamos decirlo así. Hay diversos modos de ofrecer este tipo de educación. Uno de los más exitosos, aquí en el sentido noble de éxito, que esto es una palabra digamos, peligrosa, hay que utilizar con cuidado, uno de los métodos más exitosos es el de los seminarios de grandes libros, que me parece que también han tenido ocasión de conocer en uno de los módulos de ELU. Sabrán entonces que se trata de una metodología frecuente en Estados Unidos, que comenzó en la Universidad de Columbia en 1919, o sea, acaba de cumplir 100 años, y después
a continuación empezó también en la Universidad de Chicago, que es donde yo la conocí cuando hacía allí una estancia postdoctoral. Y que es algo que ahora, como decía, se está extendiendo por Europa, todo en países como, por supuesto, Inglaterra, pero también Holanda, también un poco en España, en Alemania, también en América Latina, por ejemplo, en Chile, en México. Y por eso me parece que estamos en un momento bueno, o un momento por lo menos propicio para que me inviten a hablar hoy de los grandes libros. Entiendo que si participan en ELU es porque sienten el interés y el noble deseo de hacer algo por mejorar la sociedad, ¿no? Esto es lo que en el mundo de Estados Unidos llaman, de un modo muy característico, una expresión que no es fácil de traducir, de to make a change, ¿no? Pues, si me permiten un consejo, les diría que, en mi opinión, la forma más efectiva y adecuada de provocar un cambio social es a través de la educación, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo mejorar el mundo? Bueno, hay muchas maneras y muchas cosas que hacer, pero la que realmente va al fondo, la que realmente cambia las cosas es la educación. Por eso es una gran noticia que la educación humanística o liberal esté volviendo a las aulas. Uno dice, bueno, ¿y esto por qué no es tan frecuente en las universidades donde estudian? Me parece la mayoría. Antes me contaban que también hay gente en universidades extranjeras, ¿no? Pero la mayoría está en universidades de España. ¿Por qué no es tan frecuente? Entonces hay una explicación histórica, que es que las universidades o la educación universitaria española pertenece a la tradición napoleónica, en el sentido del Napoleón Bonaparte, o sea, el que nos invadió, que además de invadirnos, pues nos trajo pues, toda la cultura francesa, el Código Civil y también el sistema universitario. Y no solo nos lo trajo a nosotros, se lo trajo a Italia, a Portugal, y por darle influencia directamente española y también francesa a toda América Latina. Entonces, el modelo universitario francés es un modelo donde la finalidad de la educación superior es formar profesionalmente. O sea, en concreto, formar, esta es la palabra que suena muy mal hoy en día, servidores del Estado, que es lo que llamamos funcionarios, que todavía sigue siendo así. Pero hay funcionarios, incluso más que aquí a veces el funcionario lo identificamos con la persona que está en la ventanilla. Funcionario es el ingeniero, funcionario es el abogado del Estado, funcionario es el profesor, o sea, realmente lo que una sociedad necesita. Y eso es, bueno, eso es muy bueno, muy necesario, pero cuando la educación se centra en la preparación profesional, deja de lado estos aspectos de la educación humanística, de la formación más ética, y mientras que otras tradiciones, como la anglosajona o la alemana, no sucede lo mismo. O sea, que esa es la razón de por qué esto aquí no sea tan frecuente o tan común, o suene quizá un poco nuevo. Bien, como decía, España, por pertenecer a esa tradición napoleónica, ofrece una formación centrada en la preparación profesional. Y, en mi opinión, o sea, lo que sucede, y creo que estarán de acuerdo, es que los alumnos desde primero de carrera están ya como encarrilados. O sea, uno cuando entra en el primero de carrera, en el grado que ha elegido, o el doble grado que ha elegido, prácticamente puede decir dónde va a estar dentro de 10 años. Porque está todo como muy cerrado, ¿no? Pues si estudias esta carrera podrás hacer este tipo de prácticas y luego entrarás en esta carrera profesional y hay poca movilidad. A poco que conozca el mundo más internacional, ahí es muy distinto, ahí es muy común que haya mucha más flexibilidad en las carreras profesionales. Y eso también permite que la formación universitaria no tenga que estar como tan encarrilada. O sea, el encarrilamiento en realidad es negativo. O sea, por decirlo así rápido, si hubiera que elegir tradición universitaria, yo no elegiría la francesa. Es en la que estamos, ¿no? Y hay que mejorarla, y eso es lo que tratamos de hacer, pero la anglosajona en ese sentido es mejor, en este sentido, ¿no? Estoy refiriéndome, y la alemana también, que son las tres grandes tradiciones que en realidad hay en el mundo. Vamos, todas las universidades están influidas por una u otra de ellas. Bien, esta era la primera cuestión que quería decir. Y la segunda, que ya va directamente al tema de los grandes libros, pues me gustaría mencionar algunos motivos por los que los grandes libros, o la lectura de grandes libros, o la docencia de seminario de grandes libros, tiene efectos tan positivos en la educación de las personas, ¿no? Ya digo, eso también tiene que ver con que en la tradición francesa, ¿cuál es el sistema habitual de enseñanza? Pues el manual, ¿no? O el temario, o los apuntes, si nos ponemos en el peor de los casos. En cambio, cuando la enseñanza está basada en seminario de grandes libros, ¿qué es lo que hay ahí? Pues la lectura directa de las grandes obras del pensamiento, de las grandes obras de la literatura, el formato de seminario, de coloquio, el leer los textos, digamos, y pensarlos en la soledad, ¿no? Porque uno normalmente los lee, por lo menos mis alumnos, la noche anterior a la clase, o sea que ahí sí que tiene esa experiencia de si se sienten a solas o acompañados por lo menos de Shakespeare o de Platón, ¿no? Bien, entonces, quiero señalar algunos aspectos, algunas razones que conectan con lo que decía al principio acerca de
por qué este cultivo de la lectura y introducir la lectura en la enseñanza ayuda a desarrollar el mundo interior que es tan necesario para llegar a ser un líder, porque en realidad toda persona, de una manera o de otra, en una posición o en otra, tiene esa responsabilidad, ¿no? O va a tener responsabilidades de tomar decisiones, de ejercer el liderazgo. Voy a mencionar 5 aspectos, voy a intentar hacerlo más o menos rápido, y aquí voy a seguir algunas ideas del libro que se ha mencionado antes y que no podrán comprar a la salida. Esto es un consuelo para todos, en primer lugar para mí, porque todavía parece que he venido a vender mi libro y no es así. El primero de estos aspectos es que los lectores, o un lector se implica existencialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en una clase el contenido, la materia consiste en leer a Sócrates, leer a Shakespeare, es prácticamente imposible asistir a las clases de modo pasivo, como sí que lo es cuando pues, no sé, uno le explica en el Código Civil. Bueno, no he tenido esa suerte de asistir a clases de Código Civil, pero uno puede estar ahí sentado viendo qué es lo que cuenta del Código Civil. En cambio, cuando uno tiene que leer a Sócrates o leer a Shakespeare o leer El Principito, uno de los que han leído, y luego hablar sobre él, pues se implica él personalmente, ¿no? Y además, con este sistema, la educación o los contenidos no se aprenden de una manera puramente teórica o abstracta, sin considerar las aplicaciones que tienen para la propia vida. O sea, los libros interpelan, ¿no? Los grandes libros interpelan, los grandes personajes, ¿no? Pues Odiseo, ¿no? por poner un ejemplo. También voy a ir contando algunas historias, que también a estas horas de la tarde, después de un día agotador, puede alegrar algo este momento. En una ocasión, en una de las clases, tras leer La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, se me acercó un estudiante de biología y estaba muy preocupada porque me decía: yo no quiero ser masa, ¿no? Pero me decía, o sea, tenía como con cara de, o sea, habíamos tenido la clase, me había quedado claro que ser masa pues es, no sé, muy malo, ¿no? O sea, que es casi, no sé, lo peor que te puede pasar en la vida, y además no tiene remedio, según Ortega, ¿no? Porque el hermetismo no permite, ¿no?, que uno se dé cuenta, ¿no? Pues también él habla del problema del tonto. O sea, el problema del tonto no en el sentido del insulto, sino el tonto es tonto porque no se da cuenta de que es tonto. O sea, el que es masa porque no se da cuenta de que es masa. Y entonces ella me viene a decir: pues yo creo que soy masa, pero claro, si todo esto es verdad, ¿qué hago, no? Y una sensación de verdad, o sea, estaba como, ¿cómo se dice esto? Hiperventilando, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo evitarlo? O sea, ¿qué puedo hacer? Porque claro, esto es, no sé, se acaba mi vida. Y la verdad es que me conmovió que después de leer Ortega se lo hubiera tomado tan en serio. Pero tampoco me sorprendió, porque también Ortega, cuando escribe ese texto, que si no han leído, lo recomiendo vivamente, es de los mejores textos que yo conozco, ¿no?, para alguien que está empezando en la universidad, es un texto que está escrito con tono provocativo, es un texto que lo que quiere provocar es ese efecto en el lector, ese tipo de cuestionamiento. Lo que le respondí es que, bueno, que lo que le ayudaría es aprovechar la asignatura, que voy a hacer, no sabía que tenía más fórmulas, pero tampoco estaba, digamos, haciendo trampas, porque el objetivo de esa asignatura, la asignatura de grandes libros, es precisamente prevenir o romper el hermetismo tan característico de la mentalidad del hombre masa. O sea, hermetismo significa que es impermeable, ¿no?, a ideas distintas, ¿no?, o a plantearse un cambio de rumbo, ¿no?, en su modo de enfocar la vida. De un modo similar, con otro alumno, al leer las confesiones, o con otro grupo de alumnos, al leer las confesiones de San Agustín, no son pocos los estudiantes que dicen abiertamente, esto a mí sí me hace mucha gracia, dicen: San Agustín, es como nosotros, ¿no? No sé que no han leído las confesiones. Pues lean el libro 2 de las confesiones, o el capítulo 2 de las confesiones, donde San Agustín habla de su vida pues, entre los 16 y los 20 años, y además habla de ella de un modo muy vivo y muy profundo. Y entonces decían: es como nosotros. Y eso tiene muchísima fuerza. Es decir, ser capaz de identificarse con un personaje de hace muchos siglos, ¿no?, que después además ha sido una de las figuras clave en la historia de la humanidad, tiene algo como de mágico, porque establece una conexión con él. Es decir, él ha sido como nosotros y por lo tanto yo puedo ser como él, ¿no? Bueno. E incluso, también en el mismo grupo donde leímos las confesiones, un alumno que consideraba falsas y extremistas las ideas religiosas de San Agustín, porque San Agustín era un extremista, o sea, San Agustín es un converso, y como todo converso, sea religioso o político, ¿no?, todos conocemos conversos de cualquier tipo, o no sé, a lo que sea, ¿no?, al cambio climático, me da igual, cualquier conversión, digamos, estas así radicales, pues el converso es un extremista, eso no se puede evitar, es un defecto, pero va con la conversión. Pues un alumno que consideraba falsas y extremistas las ideas religiosas de San Agustín,
al final de la asignatura declaró, sí, ante toda la clase iba a decir, ¿no? Porque al final hicimos como una ronda de, bueno, balance de la asignatura, ¿no? ¿Qué hemos aprendido todos estos libros? O qué quiere uno decir, ¿no? Último minuto, ¿no? O sea, como en los juicios, ¿no? El reo, ¿no? Tiene la oportunidad de dirigirse al tribunal. Pues este alumno, que digo, que despreciaba, ¿no?, a San Agustín por sus ideas religiosas, o las criticaba, las rechazaba, dice, tengo que reconocer que aunque no sienta ninguna afinidad personal por su visión de la vida, pero San Agustín es que es un grande, San Agustín es un grande, o sea, lo queramos o no, ¿no? Bueno, me parece que eso que refleja bien el poder de los clásicos, el poder de la literatura, el poder de esta enseñanza humanista. Aparte de estas implicaciones existenciales, en lo que se refiere estrictamente al conocimiento de, por ejemplo, qué es la conciencia moral o el bien y el mal, que es a lo que yo me dedico en la ética, según aparece en un libro, por ejemplo, como Macbeth, de Shakespeare, esta metodología de los seminarios grandes libros facilita que el alumno piense los temas en primera persona. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Probablemente muchos, unos cuantos habrán hecho algún curso de ética, sea ética profesional, o sea ética general, y ahí se habla, ¿no? Pues hay una conciencia moral, hay la capacidad de distinguir el mal, o no la hay, o hay relativismo. Bueno, uno estudia ética, pero la estudia, si se la han explicado así, digamos, como lo han explicado el derecho civil, pues como algo teórico. Aquí hay unas teorías, aquí hay unos autores, aquí hay unas posturas, y eso, no digo yo que no, yo también lo hago, o sea, ¿no? Yo tengo una asignatura, doy un manual, y no digo que eso no sea válido, pero digo, por lo que me gustaría señalar es que eso es incompleto, que es más completo cuando uno es capaz de, por ejemplo, a través de un libro como Macbeth, entender vitalmente, existencialmente, o en primera persona, qué es eso del mal, ¿no? Si no han leído Macbeth, no voy a hacer aquí spoiler, pero Macbeth es una historia, es una tragedia, ¿no? O sea, va de mal en peor, y entonces uno lo vive con él. Entonces entiende qué es eso de ser malo, ¿no? o de pervertirse moralmente, o de quedar atrapado en el mal. Y en realidad eso es lo que hay que entender. O sea, si los que explicamos ética en este caso, nuestro objetivo no es que la gente sepa simplemente unas teorías, ¿no?, sino que entienda a qué nos estamos refiriendo. Igual que el economista no le interesa en principio solo que la gente sepa unas teorías, sino que entienda cómo funciona el mercado y cómo puede cambiar, ¿vale? Pero con las humanidades tendría que ser igual, ¿no? Es muy distinta una explicación teórica de ética sobre el bien y el mal que partir de la realidad presente en esa obra, aunque sea o sea, Macbeth es ficción, pero podría ser perfectamente real. Uno dice, claro, eso es una historia inventada, ya, pero los grandes autores, los grandes libros, aunque sean ficciones, en realidad están reflejando la realidad de la vida, ¿no?, o vidas posibles. De este modo, los conceptos, o sea, con esta metodología, los conceptos se aprenden desde dentro, esa es la clave. O sea, no ver el conocimiento desde fuera, esto lo dijo Nietzsche, o esto lo dijo Kant, o esto lo dijo Aristóteles, sino que esto es lo que le ha pasado a una persona que podría ser yo. Bueno, en general la gente no dice Macbeth es como yo, porque es un gran criminal, pero uno dice, bueno, podría haberme metido en esa espiral, ¿no?, que acaba en la perversión o la corrosión moral. Este método, por lo tanto, facilita un aprendizaje profundo, porque los alumnos captan los conceptos en el contexto que les da sentido. Esto no voy a extender, salvo que luego alguien quiera preguntar, pero desde el punto de vista educativo, es que hay gente de pedagogía, esta es una idea clave, y es un fallo, me parece, en general, de la educación en la tradición francesa, que enseña, y en otras también, pero sobre todo en la francesa, que enseñamos los conceptos fuera de su contexto de uso, como algo abstracto, ¿no?, lejano de la experiencia real que les da sentido. El segundo rasgo, este era el primero que me extendí un poco, el segundo rasgo que quería mencionar es que al leer grandes libros, lógicamente, se usan fuentes primarias. O sea, en vez de leer un manual o que alguien te cuente lo que dijo Sócrates, pues uno lee a Sócrates. De modo que se aprende directamente de los mejores autores de la tradición. Y esto ya es un fin en sí mismo. O sea, uno dice, bueno, ¿qué he aprendido en mi educación? Pues uno dice, no, pues sé mucho de ética, sé mucho de matemáticas. Eso está bien, pero si uno dice, oye, que yo sé lo que dice Sócrates, o sea, no de oídas, es una expresión de Heidegger, no lo sé de oídas, lo sé porque lo he leído, o sé quién era San Agustín, o he leído a Macbeth, o he leído Crimen y Castigo. Eso es un fin en sí mismo en la educación. En las clases, los alumnos aprenden en qué consiste leer, es algo que parece muy sencillo, porque no lo he aprendido en el jardín de infancia, casi, ¿no? En realidad es muy complejo. Porque, y esta es por lo menos mi experiencia, el principal reto que yo veo en ustedes, jóvenes estudiantes, es superar la dificultad para ver lo relevante con que los jóvenes hoy llegan a la universidad. Hoy y antes, o sea, esto tampoco es un problema nuevo. Quizá hoy se ha agudizado un poco, por lo que ahora diré. Y me quiero centrar en esto de lo relevante, es decir, ¿a qué debería ir dirigida toda educación?
ayudar a ver qué es lo relevante. Ahora lo explico. La razón de que haya este problema y que se haya agudizado últimamente es que probablemente los alumnos están acostumbrados a aprender de modo, compartimentalizado. Esta es una palabra que a las 8:30 de la tarde un sábado hay que decirla de corrido, compartimentalizado. Uno aprende por asignaturas, uno aprende por temas, uno aprende por trimestres, ¿no? Eso funciona así. Y entonces, en realidad, el conocimiento, pues eso, queda dividido, cuando la realidad es unitaria, ¿no? Entonces, tendría que haber una coherencia más entre lo que se enseña y cómo se enseña y cómo es la realidad, cómo es... Y generalmente no la hay, es parte del problema, ¿no? ¿Cómo se consigue superar este problema? Ejercitando lo que se llama la facultad de juzgar, ¿no? Antes, muy amablemente en la presentación, se ha citado el título de mi tesis doctoral, que probablemente nadie recuerde, pero la clave ahí es que es una tesis sobre la facultad del juicio. Entonces, no hablo de esto porque sea mi tesis, sino porque es un tema clave. O sea, todos los grandes pensadores, en el núcleo de sus pensamientos, sobre todo filósofos, está el ejercicio del juicio, porque juzgar es conocer, juzgar es ser capaz de conectar lo particular con lo universal, ¿no? De no ser dogmático, por un lado, de no quedarse con una visión parcial. Eso es la facultad de juzgar, que es algo muy peculiar de la racionalidad humana, porque no se puede aprender, con el ejemplo que pondré creo que se entenderá, sino que solo se puede ejercitar. Y estas cosas que si uno no las tiene, pues no hay nada que hacer, ¿no? Ahora se verá lo que quiero decir. La clara ventaja que tiene leer directamente a los autores, a diferencia de usar los tradicionales manuales, es que se trata de textos difíciles. O sea, todos estos textos, pues desde Ortega, todos los que he mencionado, que podría mencionar, son textos difíciles. O sea, no es Grisham, ¿no? Bueno, Grisham ya es un poco antiguo, es lo que yo leía cuando era estudiante. En fin, ¿cómo se llama esto? Twilight. O sea, ya me entendéis. Esto no es ese tipo de literatura. No es ese tipo de literatura. Entonces, lo que sucede es que, como son textos difíciles, requieren interpretación, o sea, requieren desarrollar la capacidad hermenéutica y, por tanto, el uso del juicio. En sus casas, cuando leen los alumnos, en las clases, cuando intervienen, y en los ensayos escritos, cuando escriben, están continuamente ejercitando esa facultad. Este ver lo relevante, tiene algo de misterioso, pero es el misterio de la educación. O sea, ¿por qué? Porque este ver es similar al que aparece en la creación poética o en el descubrimiento científico. O sea, no estoy hablando solo de lo literario o lo creativo, sino también cuando un científico hace un descubrimiento, ¿qué es lo que ha hecho? Ha conseguido ver algo que hasta entonces nadie había visto, ¿no? Entonces, esa chispa intelectual, que uno puede decir, bueno, pues esto ya llegará, ¿no? O, si alguien ha conocido algo de Platón, pues es un don de los dioses, ya, pues es una metáfora, ¿no? O también de Picasso, otro tópico, pero bueno, que aquí creo que viene al caso, de que la inspiración te coja trabajando, ¿no? O sea, ese ver, digo, no es algo misterioso, pero es algo que efectivamente tiene un punto de mágico, ¿no? Y ya lo voy a explicar con otra historia. Hace ya 3 o 4 años, una estudiante de Derecho, muy responsable, los estudiantes de Derecho son muy responsables en general, y con un expediente brillante, pues todo matrículas, no sé si tenía alguna que no fuera matrícula, acudió a revisar la nota de la asignatura, porque tenía un 8,5, ¿no? Y entonces estaba, o sea, la nota estaba sobre todo puesta por los ensayos escritos que había hecho. Son ensayos sobre los libros que tienen que leer, ¿no? Eligen un tema y escriben un ensayo. Del tipo, pues, ¿por qué hacemos el mal?, ¿no? Que he mencionado antes. Sería un ejemplo típico de ensayo. O ¿se puede dejar de ser hombre masa? Es otro ejemplo que también es real, ¿no? Esta alumna, creo que no lo hizo la alumna de biología porque no sé si le daba demasiado susto enfrentarse a ese tema, pero podía ser otro tema. Bueno, el caso es que esta alumna tenía un 8,5. Y el texto que me había entregado estaba muy cuidado, no había una sola errata, se notaba que le había dedicado muchísimo tiempo, más que nadie, todas las citas, todos los ejemplos, todo perfecto. Y vino porque consideraba que merecía un sobresaliente. Le expliqué que faltaba lo decisivo, ¿no? Una asignatura de este tipo. Lo decisivo no es haberse solo leído los libros, ¿no? No es solo dedicar mucho tiempo, no es solo, por así decirlo, si se permite la expresión, empollar, sino ver lo relevante. Y eso no es suficiente con dedicarle horas, sino que tiene un punto de arte, ¿no? De descubrimiento, de chispa. Le expliqué que faltaba lo decisivo, que era plantear una pregunta relevante, advertir los matices que suele haber en las historias que leemos, no es todo blanco-negro, no es todo bueno o malo, o sea, la vida es compleja y eso es lo que aparece en estas historias. No bastaba con que lo que ella dijera fuera lineal y claro, o sea, el argumento que ella presentaba era perfecto, ¿no? Pero necesitaba desarrollar más la capacidad para ver. Entonces le dije, como esta asignatura que doy yo es en segundo, y luego en tercero pueden hacer 2 semestres más, le animé a que continuara, o sea, que no se desanimara, que no la dejara porque pensara que ya no iba a sacar más matrículas de honor, bueno, ni siquiera sobresalientes, se había quedado con el notable,
pobre alumna. Entonces le animé a que continuara por esa línea en las 2 asignaturas del curso siguiente. Estaba seguro, porque era una alumna brillante, de que antes o después, en algún momento impredecible, o sea, el aprendizaje no es algo que se pueda programar, estaba seguro de que antes o después alcanzaría ese nivel adecuado, ¿no? de ver lo relevante. No se fue muy contenta, por decirlo suavemente, y bueno, esto fue en el mes de mayo, que es cuando acabamos el curso en Navarra. Pasado el verano, un día, yendo por el campus, veo que nos vamos a encontrar. O sea, ya viene por aquí, yo voy por allí y nos vamos a cruzar. Y bueno, pues ya, en fin, ya voy teniendo unos años y estoy acostumbrado a todo tipo de situaciones, ¿no? Que la gente aparte la mirada, que te intenten dar un abrazo también. O sea, todo tipo de situaciones que pueden pasar. Entonces estaba intrigado a ver qué me va a decir, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa, no solo no me retiró la mirada o puso una mirada de desprecio, sino que se acercó y me dijo, mire, he estado pensando todo el verano en nuestra conversación y ya entiendo qué es lo que faltaba en mis ensayos. Ahora lo veo, ¿no? Ahora lo veo. Y bueno, me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Y creo que todos hemos tenido esa experiencia. Digo, no eso solo con los grandes libros, pasa lo mismo que matemáticas, quizá yo estudio pocas matemáticas, pero es claro, ¿no? O sea, no ves la solución al problema hasta que la ves, ¿no? O sea, aquí es similar, pero aquí uno se juega más, creo que con la solución a un problema, ¿no? Porque son temas más existenciales, más éticos, más sociales, ¿no? Y por mi parte, pues me sentí, claro, lógicamente muy satisfecho y me reafirmé en mi principio de que para educar es necesario hacer sufrir. Un poco, o sea, no cuestión de convertirse, ¿no? en un Hitler, pero ya se entiende, ya se entiende. Bien, la lectura de los clásicos también ayuda a que los alumnos comprendan mejor, y esto creo que es un tema clave hoy en día, no sé si Gregorio Luri, que han tenido antes, ha hablado de ese tema porque es uno de sus grandes temas. La lectura de los clásicos ayuda a que los alumnos comprendan mejor el lugar de la autoridad en la educación. De entrada, esto sonará mal a algunos, incluso los aquí presentes, ¿no? En realidad, no hay educación sin el reconocimiento de la diferencia entre saber e ignorar, entre sabio e ignorante. Por lo tanto, hay una autoridad, la autoridad del que sabe. El que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe. O esa autoridad en ese sentido. Sócrates es el gran educador porque hacía conscientes, precisamente a quienes se acercaban a él, de su ignorancia, aunque les molestara, ¿no? Sócrates ejercía la autoridad sin erigirse él mismo en juez, él no juzgaba, pero era tal, ¿no?, el efecto que provocaba en aquellos con los que se relacionaba, que reconocían que él sí que sabía y que ellos no sabían. Los clásicos, los autores clásicos me refiero, ya habían pensado, dicho y escrito mucho mejor que nosotros acerca de casi todo lo relevante en la vida humana. Por eso los seminarios grandes libros son un lugar en el que aprender qué significa formar parte de una tradición intelectual. Parece que es uno de los grandes valores que tiene y que son muy necesarios en la educación hoy en día. Porque hoy en día uno de los riesgos es, por un lado, en educación, y a lo mejor lo han sufrido, ¿no?, una especie de vorágine de innovación, ¿no? Todo tiene que ser nuevo, nuevas metodologías, problem-based learning, team-based learning, etc. Que yo algunas utilizo, ¿eh? O sea, no soy un, ¿cómo se dice esto? ¿Perdón? No soy un profesaurio, gracias, exactamente. No iba a decir eso, pero es una buena... Claro, no me considero un profesaurio. Pero sí que es cierto que los clásicos ya habían pensado, dicho y escrito mucho mejor que nosotros acerca de casi todo lo relevante de la vida humana, entre ello la educación. Por eso esos autores son autoridades, ¿no? No sé si alguien alguna vez ha visto en las bibliotecas, cuando uno mira el registro de un libro, muchas veces, o a ver, si uno mira adentro, digamos, no pone autor, sino autoridad. Autor viene de autoridad. O sea, los autores clásicos son autoridades, son referentes y forman parte de la tradición. Entonces, los seminarios grandes libros son el lugar en el que aprender qué significa formar parte de una tradición de la que quizá uno no es consciente, que es uno de los grandes problemas parece actualmente, y no somos conscientes de que lo queramos o no, formamos parte de una tradición. En nuestro caso, en general, la occidental. Entonces, ser conscientes de eso nos pone en una situación en realidad de libertad, para también tomar posición frente a esa tradición. Pero si uno no es consciente de por qué está donde está, por qué piensa como piensa, él o la sociedad, pues es más difícil que tome decisiones, ¿no? Bien, este es el segundo rasgo. El tercer rasgo, ya soy más rápido, el tercer rasgo es el desarrollo de la capacidad de pensar por uno mismo. Esto es un tópico. ¿Qué es lo importante de la educación? Pensar por uno mismo. Esto es una expresión que viene de Kant, entre otros, pero vamos, Kant es el que la acuña de un modo así más claro, y quizás la más obvia, o sea, ¿qué es una educación humanista? ¿Cuál es el fin de una buena educación? Conseguir que las personas piensen por sí mismas, ¿no? No piensen lo que otros quieren que piensen, no piensen lo que otros han dicho, sino que uno sea capaz de pensar
en primera persona. Se trata de suscitar el interés y el amor por la verdad, es otra manera de decir lo mismo. En la tradición hay posturas encontradas sobre los grandes temas, ¿no? La ventaja de leer estos libros es que uno ve que hay distintas y muy distintas respuestas a los mismos temas humanos, porque en la historia humana nos hemos dedicado a eso, ¿no? A darles vueltas a las cosas. Por eso, al estudiarlos, a los autores clásicos, se advierte que las cuestiones realmente importantes no tienen soluciones sencillas. Esto es parecido a lo que decía antes, ¿no? De romper uno de los problemas iniciales en el aprendizaje es pensar que los problemas tienen soluciones sencillas, ¿no? Y a poco que uno tenga ya 20 años que van teniendo, se van dando cuenta que la vida, si algo no es sencilla. Si algo no es blanco o negro. Si algo no es, los problemas humanos no tienen soluciones técnicas, ¿no? O tecnológicas. Contra una mentalidad simplista muy extendida, ¿no? Pero también se capta, ¿no? O sea, por un lado se capta que la vida no es sencilla, que no todos los problemas no tienen soluciones fáciles, pero también se capta que no todas las soluciones son igualmente válidas. Ese es el equilibrio, pues si no uno se diría, bueno, pues no sé, pues que cada uno haga lo que pueda, y no, hay mejores y peores soluciones. Hay verdades y corresponde a cada uno descubrirlas. Cuento aquí otra historia. Al terminar una asignatura, un alumno de filología me invitó a tomar un café, ¿no? Ya le había puesto la nota, si no, no nos hubiéramos tomado el café, porque se hubiera podido considerar soborno. Y él tenía muchas ganas de compartir conmigo lo que había aprendido a lo largo del semestre. Dijo que, aunque me pareciera sorprendente, lo principal que había aprendido era que ahora, o sea, después de la asignatura, por primera vez en su vida, entendía qué era hacer el mal. O sea, sé que en la asignatura damos muchas vueltas al mal, pero en realidad el mal es como el gran misterio humano, ¿no? ¿Por qué hacemos el mal, ¿no? O ¿por qué hacemos lo que no queremos hacer, ¿no? O ¿por qué? Eso es el gran misterio humano. O sea, el bien es fácil de explicar, ¿no? O sea, ¿por qué hace uno el bien? Pues porque es bueno. Lo que requiere explicación y requiere reflexiones, ¿por qué hacemos el mal? Entonces me contó que en su infancia había tenido formación religiosa y que actualmente se consideraba católico. Por tanto, para él el mal o el pecado siempre habían estado presentes. Sabía que a veces hacía las cosas mal y que debía rectificar. Sin embargo, este es el matiz, esto es lo interesante, hasta ahora, tras la lectura de libros como Las Confesiones, Retorno a Brideshead, si no lo conocen, grandísimo libro y grandísima serie, no grandísima película, hay una película reciente que no coge el espíritu del libro para nada, la echa a perder de hecho, pero hay una serie gratis en YouTube, gratis, en inglés, eso sí, pero bueno, todos saben inglés por lo que me han dicho, Brideshead Revisited, actores de primer nivel, producción de la BBC, perfecto. Y Macbeth, es otro de los libros que habíamos leído. Dice, hasta que hemos leído esos libros, él nunca había sentido que esas acciones fueran suyas, esta es la idea clave. O sea, él había hecho cosas buenas, había hecho cosas malas, pero no había dicho, esto es lo que yo quiero hacer, o no soy yo el que estoy haciendo esto, ¿no? Por así decir, y con la mejor de las intenciones, me explicaba, mi vida ha sido más o menos un juego, he estado jugando, más o menos en serio. No había tenido que tomar decisiones importantes. Y ahora, por fin, tras estas lecturas y sus pensamientos, adquiría conciencia de la realidad del mal y, por contraste, de la fuerza del bien. Se consideraba en mejores condiciones ahora para vivir su vida. O sea, aquí la clave no es el bien y el mal, la clave es que su vida ya era suya, no era la vida de, no sé, de otros, o de las ideas de otros, o lo que había recibido de la familia, o de la religión, o de la cultura, sino que era su vida con sus acciones, consciente también de la trascendencia de sus acciones. La clave es el suyo. ¿Por qué es clave esto? Porque ser una persona solo sucede o requiere constituirse en individuo, o sea, y ese reconocimiento, ¿no? de que es uno el que toma sus decisiones. En cuarto lugar, me referiré a lo valioso que resulta para los estudiantes comprobar que es posible mantener una conversación intelectual de altura. Esto, bueno, creo que aquí no, este es un sitio de conversaciones intelectuales de altura, pero el campus medio quizá no lo es, ¿no? Entonces, en una de las encuestas específicas que pasamos al final de las asignaturas, alguien escribió, dice, esta asignatura me ha permitido tener un espacio donde hablar sobre temas profundos, y aquí viene lo interesante, sin que la gente me mire raro. Y me parece muy, muy real y muy significativo. ¿Cuáles son esos temas? Pues los temas pues, eran Dios, la libertad, el amor, la justicia, lo que fuera, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y entendemos que hay asuntos que no son adecuados para una reunión de amigos. Sin embargo, cuando se llega a la universidad y se comienza la década de los 20 años, parece que debería haber un espacio para ese tipo de temas, ¿no? El problema, creo, no es la falta de interés. O sea, ningún estudiante diría, no me importan, ¿no?, esos temas, no, nunca lo diría así. Pero sí que es cierto que a veces lo que faltan son conversaciones genuinas u ocasiones de tener ese tipo de conversaciones. Hoy en día hay más comunicación interpersonal que nunca, pero su calidad también es probablemente más baja que nunca. En un congreso de educación liberal de profesores en Los Ángeles,
suena así como más, ¿no? Suena muy bien, ¿no? Congreso en Los Ángeles. Hubo una sesión para universidades, como en la que estaba yo, en Navarra, que estaban implantando sus programas de grandes libros. Y entonces uno de los que asistía empleó la siguiente expresión, dijo, la clave en los seminarios de grandes libros son los aha moments. Y entonces, de verdad, que la primera vez que lo oía, y me quedé pensando y le pregunté a alguien qué quiere decir esto, ¿no? Y entonces ya entendí, ¿no? Son los momentos de ajá, o sea, cuando uno dice ajá, bueno, en España no decimos ajá, decimos otro tipo de expresiones, ¿no? Más castizas probablemente, pero bueno, quiero decir que este tipo de situaciones a veces van acompañadas de una expresión sonora, esa u otra más castiza, pero con frecuencia se trata simplemente de un gesto o de una iluminación de la cara. Eso los profesores lo vemos. O sea, si alguien piensa que está sentado en el aula y que el profesor no sabe lo que está haciendo con el ordenador, se equivoca. O sea, y no porque lo reflejen las gafas, sino por el gesto de su cara. O si un profesor sabe si el alumno está interesado o no, a pesar de que uno asienta, ¿no?, constantemente, pero está pensando en otra cosa, el profesor se da cuenta. O sea, hay algo en los gestos de la cara que son muy expresivos de qué estamos pensando. Estos aha moments son los momentos de revelación intelectual. Y si hubiera que medir la eficacia educativa de esta metodología, y en general de la educación, habría que hacerlo en función de su frecuencia, la frecuencia de los aha moments, y de su calidad. Por desgracia, en realidad pienso yo por suerte, no es posible medirlos, al igual que sucede con casi todo lo importante en educación, que no se puede medir. O sea, que acontece, ¿no?, si se crea el contexto, pero no se puede programar de un modo técnico. Por último, y ya termino, el quinto rasgo que quería mencionar es la capacidad, y realmente es el más importante, y por eso quería ponerlo al final, la capacidad que tiene este método, o sea, leer las obras clásicas, en un seminario, aprender a través del diálogo, para educar la mirada. Educar la mirada. Recientemente incorporamos a la lista de lecturas El Principito, que he visto que lo acaba de publicar la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria, en una edición bella. Y a pesar de las sugerencias de mis colegas, lo cierto es que yo me había resistido a incluirlo porque lo consideraba un libro demasiado sencillo, ¿no? Si leemos a Macbeth, si leemos a Homero, no vamos a meter El Principito, en fin, así soy yo, ¿no? Pero luego la experiencia de utilizarlo ya 3 o 4 años con los alumnos me obligó a reconocer que estaba en un grave error. Precisamente la sencillez de la historia y de los personajes es una cualidad difícil de encontrar en el mundo actual, por eso quizá hoy en día tiene más fuerza que cuando se escribió. Que lo esencial es invisible a los ojos puede sonar naif, pero es una de las verdades más fundamentales de la vida. Y por eso me diría que la asignatura, o este tipo de asignaturas, en realidad son como un proceso de purificar la mirada, para ser capaz de ver eso que es invisible a los ojos, ¿no? Incluso el mal, ¿no? Que es más trágico, ¿no? El Principito es como muy bello, pero lo mismo sucede con otros libros. Termino. En este sentido, buena parte de la tarea del profesor en estas asignaturas en general consiste en ayudar a los alumnos a ser capaces de formular las preguntas relevantes. Más importante que tener respuestas es saber preguntar, porque las soluciones a los diversos problemas examinados, que es la libertad, que es la felicidad, que es el compromiso, solo se comprenden cuando se adopta la perspectiva adecuada. Esto es muy de filósofos, ¿no? Lo importante es la pregunta, no la respuesta. Entonces parece que estamos como jugando, ¿no?, con la persona, ¿no?, que aquí lo que hace falta son respuestas a los exámenes, ¿no?, o respuestas al que me ha contratado, tengo que dar las respuestas. Sí, pero en cuestiones existenciales, políticas, sociales, la respuesta adecuada llegará cuando enfoquemos el problema desde la perspectiva correcta. Entonces por eso educar la mirada es enseñar a ver cada problema, cada tema del modo que requiere, que no es igual para todos, ¿no? La impaciencia propia de la juventud, que yo ya abandoné hace unos años, técnicamente a los 35 se abandona, estoy en los 42, la impaciencia propia de la juventud lleva a los alumnos a intentar resolver los problemas lo antes posible y a pedir al profesor que les dé ya la solución, ¿no? Pero oiga, vamos a ver, ¿no?, aquí, ¿qué es lo que hay que decir? Aquí, ¿cuál es la solución de este debate que hemos abierto en clase? Y termino diciendo esto, sin renunciar a intervenir el profesor, a aclarar, a corregir lo que sea necesario, sobre todo cuando la conversación se va por las ramas, que también es algo muy frecuente, espero que no lo sea ahora cuando hagamos el coloquio. La labor del docente me parece que consiste más en ayudar a preguntar bien que en ofrecer respuestas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos un tiempo, ¿no?, de preguntas, me parece.
¿Doy yo la palabra? Vamos, ningún problema, la doy yo directamente, aquí a la derecha. No sé qué le pasa. Hola. Sí. Muchísimas gracias por su ponencia. Estoy hasta nerviosa formulando esta pregunta porque he estado durante todo el tiempo que me daba saltitos el corazón de sentirme como tan, no sé, conmovida por su amor por la literatura. Me llamo Luisa, soy de cuarto de la ELU y le quería preguntar un par de cositas. La primera es si usted ha participado en un seminario de grandes libros, pero como asistente. ¿Y cuál es la diferencia en la experiencia de pues, ser el docente, ¿no? y como ir de oyente y leer las obras, etcétera? Y por otro lado, me gustaría preguntarle por qué grandes libros que usted haya trabajado o leído tienen para usted soluciones difíciles o lecturas contradictorias. Porque, por ejemplo, yo qué sé, grandes clásicos como Platón tienen, vamos, lecturas opuestas, entonces como que me parece muy interesante. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Creo que puedo hacer otras respuestas rápidas, pues si hace falta me extiendo más. La primera es que sí, que hice un curso como parte de la formación cuando implantamos, o sea, el programa de grandes libros de la Universidad de Navarra lo implantamos hace 8 años, empezamos poco a poco, ahora es cuando ya está implantado en toda la universidad. Entonces, cuando empezamos, acudimos a una asociación que hay en Estados Unidos, académica, que se dedica a promover el uso de grandes libros en las universidades, que se llama ACTC, y una de las cosas que organizaban, aparte de ese congreso en Los Ángeles, un congreso anual, organizaban en verano un curso de 2 semanas para profesores que quisieran aprender esa metodología. Entonces yo efectivamente fui con otro compañero, Álvaro Santiago Stiz, que también ha sido profesor, y estuvimos 2 semanas con profesores, una profesora de Columbia y otra profesora de Yale. Claro, en 2 semanas hacíamos lo que se hacía como en 2 semestres. Entonces, a ver, la experiencia es muy... A ver, por un lado, es muy similar porque acabamos leyendo por la noche, o sea, estábamos, ¿no? Suponía que teníamos que haber leído todo antes, pero pues la vida es así, o sea, somos también humanos, o sea, los comprendemos perfectamente. Por un lado eso, la experiencia del aha moment también estuvo muy presente, pero claro, es muy distinto asistir a un curso así con 35 años que hacerlo con 20. Ya me hubiera gustado tener la suerte de hacerlo con 20. ¿Por qué? Porque uno ya, sobre todo, se dedica a la filosofía o tiene formación académica. Digamos, la diferencia es que uno ve la trastienda, ¿no? O sea, todas estas cosas que he contado aquí, pues uno las ve, pero bueno, las ve puestas en práctica, en el aula, ¿no? Y también teníamos sesiones donde hablábamos de los libros, hay una lista de lecturas, y luego un día de reflexión pedagógica con la profesora. Entonces, esa es la diferencia. O sea, en realidad, si me permite la expresión, perdía todo el glamour, ¿no? Estábamos trabajando y no disfrutando, ¿no? Bueno, media, se entiende. Y lo segundo, las lecturas contradictorias, diría, tienen todos los grandes libros. Eso es una de las cosas que más he intentado destacar y que para mí tiene más valor. O sea, no sé, yo me dedico a la ética, ¿no? Y también tengo mi faceta de intervenir en debates modesta y muy pequeña, pero bueno, en debates sociales, cuestiones debatidas, polémicas, y tomo postura. Pero cuando enseño ética, sobre todo, digamos, de modo general, o sea, para alumnos que no son de filosofía, mi principal interés no es tanto que lleguen a la conclusión correcta éticamente, ¿no? Por lo menos en mi formación o fruto de mi estudio, sino que se den cuenta de la complejidad de los temas. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta de la complejidad de los temas y tiene una solución y cree que es la correcta, en realidad no ha entendido por qué esa es la solución correcta. O al revés, si tiene la solución errónea, tampoco ha entendido por qué es la solución errónea, ¿no? Y aquí ya, ¿se entiende? Y eso todos los grandes libros lo plantean, porque hay personajes, no sé, contrapuestos, ¿no? Hay interpretaciones distintas, ¿no? Y eso es la riqueza que tiene utilizar la literatura para aprender, ¿no? Muy bien. Sí, había aquí y luego vamos allí, ahí delante. Hola, yo soy Manuel, estudio cuarto de medicina en la Universidad de Navarra, entonces su cara ya me sonaba. No, pero no has tenido la suerte de coincidir. No. En el aula. En el aula no. Y mi pregunta iba dirigida, porque a mí me pasa un poco, como comentaba Luisa, ¿no? Que yo asisto a su conferencia y digo, o sea, cuánta belleza en la lectura, tal, en esta metodología, ¿no? De enfrentarse pues cara a cara con los problemas existenciales, por así decirlo, pero luego me planteo, ¿esto hasta qué punto es
para todos, ¿no? O sea, cuando los filósofos dicen, no, el estudiar como método de la felicidad porque es un fin autosuficiente y tal, esto de verdad es para todos, o sea, de verdad es un fin autosuficiente para todos. Cuando pensamos en una educación para todos, no solo el tesoro que hemos encontrado para nosotros, sino intentando entregarlo a los demás, no sé si se entiende, este es el camino un poco para todos. Muchas gracias. Sí, también tengo una respuesta rápida. Rotundo sí, con matices. Sí en dos sentidos. Cuando empezamos este programa en Navarra, digo que sea en España, ¿no? Entre mis colegas había mucho escepticismo, por varias razones. Una, porque esto es una cosa de los yanquis, ¿no? Que muy bien allí, pero que vienen aquí. Nosotros vamos a hacer, ¿por qué tenemos que hacer, ¿no? Está de moda lo que hacen allí, pero no en educación, ¿no? Esa es una razón, ¿no? Otra es, mira, que los alumnos de medicina lean a Homero, ¿no? ¿De qué, no? Entonces había mucho escepticismo y yo también tenía mucho miedo, claro, porque en realidad en la universidad cuando empiezas algo nuevo y fracasas, pues ya te queda, todo el mundo luego te lo recuerda. Bueno, ya lo veréis, pasará en cualquier profesión vuestra. Y en cambio, si triunfas no te lo recuerdan. Hay que estar dispuesto, digamos, a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Entonces, mi experiencia, lo que tenemos en Navarra no es un programa de honors ni de excellence, no hay nota de corte, lo cogen los alumnos que quieren. Es cierto que es opcional, y ahora voy a eso, pero nosotros desde el principio dijimos, vamos a ofrecer tantos grupos como alumnos lo pidan, y así ha sido. Entonces, en ese sentido, lo que se demuestra es que interesa a cualquier tipo de alumno y que hay gente con notas altas, pero también con notas medias o bajas, que lo aprovechan y leen con aprovechamiento a Sócrates. En ese sentido, la experiencia que yo tengo, y también ya digo, a través de esta asociación tienes una visión muy global, o también tengo asesor en ese tipo de cuestiones en dos universidades de dos países de América Latina, y la experiencia es la misma. Entonces, la respuesta es que sí. Ahora, el matiz es, pero no a todos, de hecho, les interesa. A todos les podría interesar, a todos les podría servir. Entonces, por eso, en nuestro caso, el hacerlo opcional, aparte de razones pragmáticas, de que no puedes de repente poner, ¿no?, muchos grupos nuevos, también hace que sea una cosa autoselectiva. Y yo en eso, por lo que me han contado antes, esto no es autoselectivo, sino hiperselectivo, ¿no?, el estar aquí. Yo estoy plenamente a favor de la idea de élite, en el sentido de Ortega, no de élite económica, sino de élite intelectual. Entonces, pero élite ¿se entiende? Uno se pone en la élite o no porque quiere, no porque le condenen por sus condiciones económicas o ni siquiera por sus notas, ¿no? Así en un sentido, porque al final las notas dependen mucho del coeficiente intelectual. ¿Habéis hecho algo para tener un coeficiente intelectual que tenéis? Nada, eso ya os lo digo yo, ¿no? O en todo caso, bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, pero la idea de élite cultural, intelectual, me parece que es valiosa, porque de hecho, bueno, porque también respeta la libertad, ¿no? Bueno, creo que no os he respondido. De acuerdo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Me pasa un poco como a Luisa, en el sentido de que me emociona mucho ver a gente hablando con tanta pasión de la literatura. Yo me llamo María y estudio Filología Hispánica, y mi pregunta era un poco más personal hacia usted, y es que me gustaría mucho saber cuál fue la obra literaria que a usted le hizo ese aha moment, o ese decir, ostras, esto es algo más, ¿no? O sea, no va solo de leer una historia, de leer un libro, no es placer estético, ¿no? ¿Cuál fue la obra literaria, o bueno, no sé si igual fue solo una, que a usted le hizo decir, esto va más allá, o sea, quiero ahondar en esto, quiero dedicarme a esto, porque esto de los seminarios grandes me parece un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, la parte personal, si tengo que decir una obra, pues es Ana Karenina, ¿no? Para mí es como la cumbre de la literatura que yo he leído, ¿no? Y también, un consejo, yo la leí con 23 quizá, recomiendo leerla más bien con 26, porque se entiende mejor, porque habla tanto de la tragedia de la vida y de la dificultad del amor, que uno lo entiende cuando, no digo que lo haya vivido, ojalá no diga lo de Ana Karenina, pero cuando lo ha visto alrededor, ¿no? Pero bueno, esto y digamos, siempre me ha gustado leer, no recuerdo el momento de mi juventud de decir, no sé, la literatura es fundamental, porque no tuve esa suerte en estas asignaturas, donde cada vez también es interesante, es distinto leer un libro, como yo leía como lector, ¿no? De utilizarlo en educación. Yo también a veces se critica, ¿no? Se está instrumentalizando
la literatura, que debe ser un ejercicio, o sea, como libre, ¿no? Y no sometido a las reglas de una asignatura o de un examen, ¿no? Entonces, es un riesgo, efectivamente, pero creo que no, o sea, si se hace bien, precisamente el tipo de asignaturas que tal y como las he descrito, son muy distintas a las asignaturas estándar. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que tú no lees Ana Karenina si lo estudias en una asignatura o te ocupas de ello en una asignatura como un objeto de estudio científico, como se hace en filología, que no tiene nada de malo, o como hacemos en filosofía con Platón, sino que lo utilizamos para aprender sobre la vida. Entonces, cuando ese es el registro, o cuando esa es la perspectiva desde la que abordas la literatura, aunque lo hagas en un contexto educativo y se evalúe, no estás pervirtiendo, digamos, la obra, ¿no? O mejor dicho, lo que se llamaría la fenomenología de la lectura, ¿vale? Que creo que se entiende esto que estoy diciendo. Y lo segundo era acerca de cuándo empezamos, o por qué empezamos. Bueno, en realidad, sí, eso sí que tiene una historia concreta, que es, yo acabé la tesis y a los pocos años hice una estancia postdoctoral, que es algo muy común, y decidí ir a la Universidad de Chicago. No conocía lo de seminario, así como educación liberal sí que he oído hablar de ella, también en mi universidad, Alejandro Llano, aprovecho para mencionarlo porque es mi maestro, es alguien ya mayor, ¿no? Y ha retirado, pero que tiene una obra muy, muy amplia también de educación, una persona muy interesante. No porque haya sido mi maestro y no tuve la suerte de aprender de él, ¿no? O sea, en realidad todo esto, podría decir, viene de él. Eso también, aquí estamos haciendo un pequeño paréntesis, al final lo decisivo en la vida es tener buenos maestros, en sentido amplio, ¿no? Mentores, llamadlo como queráis, ¿no? Porque, por lo mismo, por la tradición, al final vivimos de otros, ¿no? O sea, ya digo, todo esto no lo he empezado yo, en realidad lo he hecho es proseguir algo que estaba ahí en germen. Pero, en fin, en concreto, fue ir a Chicago y ahí descubrí que tenían un programa de grandes libros. Entonces, ¿cómo lo descubrí? Lo cuento muy, muy breve y termino. Iba un día por el campus así urbano, pero bonito, con jardines, etc. Y entonces vi un cartel muy grande que ponía Why did Socrates die? ¿No? ¿Por qué murió Sócrates? Y entonces, eso sí que fue un aha moment. O sea, por lo menos porque dije, ¿esto? ¿No? Y entonces, luego dije, bueno, pues qué cosa más normal que en una universidad, evidentemente era una conferencia, ¿no? Porque murió Sócrates, conferencia el día tal, en tal sitio. Y entonces dije, bueno, pues es lógico que en una universidad se hable de por qué murió Sócrates. Pero el aha moment fue, bueno, pues yo hasta ahora no lo he vivido. Y había pasado ya por 3 o 4 universidades. Pues Valencia, donde empecé a estudiar filosofía, Navarra, donde terminé filosofía, Múnich, donde hice una estancia doctoral, en Oxford, no había visto eso de esa manera. Entonces ese fue el aha moment. Entonces a partir de ahí pregunté, me enteré de cómo funcionaba el sistema, y ya conecté con más gente y ahí empezó la historia. O sea que todo efectivamente tiene una historia, es una buena pregunta. Sí, y luego aquí delante, ahí vamos allá atrás. Hola, soy David, estudio tercero de Medicina aquí en la Autónoma. Muchísimas gracias por su conferencia, lo primero. Cuando veo listas de grandes libros, no sé si será la suya, me da la impresión de que todos se han escrito hace mínimo 50 años o más. Entonces, a mí me surge la pregunta de por qué cree que es eso. No sé si es una necesidad natural de que pase el tiempo para ver si un libro es un clásico o no, o quizás es que, no sé, ya no se escriben libros que puedan no estar a ser grandes clásicos. Yo no lo sé y me gustaría, si piensa que sí, que me diga a lo mejor algún libro reciente que cree que va a ser en el futuro un gran clásico. Sí, tengo una respuesta directa, porque efectivamente es uno de los temas que se plantea, incluso toda esta historia que os he contado, así como todo muy feliz, ¿no? En Estados Unidos llevan 100 años y ha habido todo tipo de debates, y un momento clave, crítico, fue en los años 60 del pasado siglo, se llamaron las Canon Wars, o sea, las guerras por el canon, ¿no? Que era, ¿por qué hay que leer esta lista de autores, además todos antiguos, varones y blancos, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de entonces, la mayor parte de las universidades que tenían ese listado de lecturas lo abandonaron. Columbia lo mantuvo y algunas otras más. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, sí que hay contemporáneos, a gente que está viva, que son clásicos y que también los utilizamos. Pongo un ejemplo, La carretera, de Cormac McCarthy, que no sé si lo habéis leído, también lo recomiendo. Es un libro magistral, ¿no? No digo que vaya a ser el nuevo Dostoyevsky, tampoco me corresponde a mí juzgarlo, pero vamos, que es un libro que utilizamos, ¿no? O Chinua Achebe, ¿no? Todo se derrumba. O sea, por supuesto que hay libros contemporáneos, intentamos introducirlos. También hay una cuestión de espacio, ¿no? Hay muchos más libros, ¿no? de los últimos 20 siglos que de los actuales que sean relevantes, pero por supuesto que los hay y que cuando pase el tiempo pues tendrán todavía más prominencia, ¿no? Sí, vamos ahí y luego aquí había una pregunta. Que yo, por continuar con esta pregunta que ha hecho David, ¿me siento? Ah, que me presente.
Me llamo Pablo, soy de tercero de la EDU, soy de Madrid. Y nada, por continuar con lo que ha preguntado nuestro querido David, ¿qué hace un libro grande? O sea, ¿cuáles son las notas para diferenciar? Sí, también buena pregunta. La respuesta es no hay notas. O sea, esa es la realidad. O sea, no hay un test, ¿no?, que le puedas pasar a un libro y que te lo... Bueno, los filólogos quizá me corrijan. Aquí tengo la ventaja de que no soy filólogo. Pero bueno, sí que soy filósofo y muchos de estos grandes libros son de filosofía. Entonces no hay un test que le puedas pasar. Tiene introducción, nudo y desenlace, ¿no? O tiene, no sé, ¿no?, nivel 3 de complejidad argumentativa. O tiene argumentos y contraargumentos. Son las cosas que yo mido en los ensayos. Porque tengo que medir algo, ¿no? Tengo que explicar que... Entonces, hay dos razones. Una, que es la decisiva, es el peso de la tradición. Son libros de los que seguimos hablando. O sea, todo esto que he contado, evidentemente, tiene también toda una historia desde el punto de vista de los profesores o de la gente que lo empezó. Entonces, hay personajes como Mortimer Adler, a lo mejor suena, o Robert Hutchins. Entonces, cuento solo lo de Robert Hutchins porque creo que sirve para responder la pregunta. Ellos, creo que los dos editaron una colección que eran los grandes libros del canon occidental. Si a alguien le interesa por qué solo occidental, también lo puedo explicar, en la introducción ellos lo dicen. Nosotros sabemos el occidental porque es de lo que sabemos, pero nos encantaría que alguien hiciera lo mismo con el canon oriental, ¿no?, de China, de India, y así tendríamos el canon de la humanidad, ¿no? Bueno, quizá haría falta más tradiciones, pero bueno, no hay muchas más, ¿no? Entonces, la respuesta es el peso de la tradición, el paso del tiempo, eso también creo que es un criterio que se utiliza, y luego... En mi experiencia, yo diría, si yo tuviera que tomar ese tipo de decisiones, bueno, cuando cogemos obras contemporáneas, por ejemplo, este año hemos introducido un libro que es de Natalia Ginzburg, también es otra autora, bueno, falleció hace poco, hace unos 20 años, que es italiana, aunque tiene ese apellido, y yo tenía mis dudas. Yo no soy profesorio, pero soy muy conservador, o sea, muy de lo que funciona no lo toquemos, ¿no? Entonces, hemos quitado las confesiones por meter a Natalia Ginzburg, porque como suena, pero porque, bueno, hubo un profesor que dijo, tenemos que, ¿no? Y la prueba ha sido ver cómo funciona la clase, qué tipo de efecto produce en los alumnos. Y en este caso ha pasado la prueba. O sea, pero la prueba no es un test, sino es eso, la experiencia del aula, de la conversación. ¿Vale? O sea, aquí puede hacer la prueba técnica, es un criterio de prudencia, o sea, prudencial, en el sentido de frónesis aristotélica, de la facultad del juicio. O sea, no es algo mecánico, pero sí que lo puedes captar poniendo ejemplos. Si grabas la clase, puedes identificar motivos por los que ese libro efectivamente está en el canon. ¿No? Había ahí al fondo y luego vamos aquí delante, ¿no? Así es más fácil. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Romero y soy de cuarto de la ELU. Y bueno, en primer lugar, y de nuevo muchísimas gracias por su ponencia. Y mi pregunta no va tan enfocada a la literatura, sino ya que usted ha hablado también de películas y de series, ¿qué hace que sí que haya un seminario de grandes libros, pero no un seminario de grandes películas? ¿O por qué? O sea, siempre como que en el colegio te dicen, tienes que leer libros, porque si lees libros, o sea, y es verdad que a nivel cognitivo, pues supongo que será más profundo, pero ¿por qué este medio? Muy buena pregunta. Entonces, no sé por qué para todo tengo respuestas rápidas, pero no estaba preparado. Una respuesta rápida es, nosotros tenemos, o hemos tenido, ahora mismo no la tenemos, pero hemos tenido varios años, una asignatura que era cine y literatura. Claro, necesitas un profesor que la pueda dar. Entonces, que había, la mitad de las lecturas eran libros y la mitad cine. O sea, que se puede hacer perfectamente, porque la clave de todo esto que he contado en realidad son las narrativas. Entonces, puede ser una narrativa audiovisual o una narrativa literaria. Ahora, el otro día, el jueves, tuve un seminario con profesores de la Facultad de Comunicación en Navarra para hablar de estos temas. Y ahí había pues, dos profesoras en realidad de audiovisual, de cine, ¿no? Y dije algo, y dije, si esto que digo no es así, pues me corregís, ¿no? Y dije lo siguiente, hombre, hablamos precisamente de esto, ¿no? De si el cine también serviría para educar de esta manera. Entonces dije que, por supuesto, en realidad es la cultura, o sea, también si sirve, también tenemos asignaturas, no de grandes libros, evidentemente, pero sí de apreciación estética. O en Columbia, Columbia es el lugar, digamos, paradigmático del core curriculum. Ahí tienen esos dos cursos largos de grandes libros, unos de literatura, otro de pensamiento, filosofía, política, pero luego tienen dos asignaturas, una de apreciación musical y otra de apreciación artística. Entonces, eso es parte del core curriculum también, o sea, de la educación humanista que estaba diciendo. Pero bueno, por terminar, decía, en el caso de las películas, la proporción entre películas comerciales de consumo y buen cine, también porque el cine es algo mucho más reciente, es digamos, inversa a la que hay en la literatura. O sea, hay mucha menos literatura de consumo,
o por lo menos ya, no sé, la lectura de consumo del siglo XVIII nadie la utiliza ya, ¿no? O sea, se acaba. Y hay la proporción de gran literatura, entonces esa es una razón por la que vamos por los libros, pero no porque por principio el cine no nos sirva, o las series que hoy en día han sustituido en buena medida al buen cine. Tenemos aquí delante dos preguntas. Buenas tardes, yo soy Beatriz, estoy en segundo de la ELU y de Medicina en la Autónoma, como la mitad de aquí. Y me gustaría preguntarle, porque me ha llamado mucho la atención, bueno, gracias por la ponencia, me ha gustado mucho, y me ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho, que es que para educar es necesario hacer sufrir. Entonces me gustaría saber por qué. Porque soy cruel, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, era un comentario incidental, o sea, no pretendía ser el tema de la... Pero venía a cuento de lo de esta alumna. Bueno, o sea, aquí no tengo una respuesta directa, pero se me ocurren dos ideas, ¿no? La primera, que es la historia que he contado, es el ser un poco inflexible. O sea, si realmente en conciencia, porque yo lo pensé mucho, sabía que esa alumna le estaba haciendo daño y que probablemente la perderíamos para el programa de grandes libros y que nos haría contrapropaganda, etc. Pero tenía que pasar por encima de todo eso por el fin de educar, ¿no? Y me parece que eso es lo que tiene que hacer un buen profesor y muchas veces no lo hacemos. O sea, ¿no? Como que nos adaptamos a no crearnos problemas, ¿no? Eso es una idea. Y la segunda, sufrir, si lo entendemos en sentido más positivo, aquí lo he puesto porque la historia es de sufrimiento, la idea de esfuerzo está presente. Es decir, aprender pasivamente no es aprender, ¿no? O aprender algo importante requiere un esfuerzo. O sea, por ceñirnos a lo que estamos hablando, todos estos libros cuesta un esfuerzo entenderlos. O sea, no son obvios, hay que leerlos 2 o 3 veces, no lo sé. O sea, cosas de este estilo. Entonces, por eso el sufrimiento es necesario para la educación. O sea, sin esfuerzo no se puede alcanzar algo que no nos está dado inmediatamente, ¿no? O sea, hace falta recorrer un camino, superar obstáculos, ¿no? Por ponerlo en el lado positivo. Eso es lo que yo diría. Pero también lo primero, o sea, el que creo que hoy en día, ¿no? Nos pasamos de... también un libro que me interesa, aunque no habla de los grandes libros, pero me ha encantado el autor seguro con estas ideas, es Jonathan Haidt, ¿os suena? The Coddling of the American Mind, ¿no? Hombre, pues esto es de hace nada. Lo han traducido hace muy poquito. La traducción pervierte el título porque es la transformación de la mente moderna. Está editado en Deusto, no la Universidad de Deusto, sino Deusto Ediciones, que no tiene nada que ver con la Universidad de Deusto. La traducción es la transformación de la mente moderna y el título es The Coddling of the American Mind. Coddling es mimar, ¿no? Entonces, ellos hablan son 2 autores, de que hemos creado una sociedad sobreprotectora, ¿no? Y eso en realidad es pernicioso para los jóvenes. O sea, que la culpa de muchos de los problemas no es de que los jóvenes hagan algo mal, sino de cómo hemos educado, ¿no? Y ese libro, y termino porque conecta con los grandes libros, el título de Coddling of the American Mind es un eco de uno de los grandes libros de la tradición de los grandes libros, que es The Closing of the American Mind. ¿A alguien le suena The Closing of the American Mind? Tampoco. Este es un poco más antiguo, de los años 80, de un profesor de Chicago precisamente, que se llama Alan Bloom. Entonces, si me preguntáis, ¿un libro para empezar a entender todo esto? Pues ese es un buen libro, el The Closing of the American Mind. Muy bien. Buenas, yo soy Álvaro, estudio Física y Matemáticas y soy también primero de la ELU. Y justo el módulo que estamos trabajando es el de los grandes libros. Y una de las preguntas de las tareas que teníamos que hacer era elegir un libro y explicar por qué habíamos elegido ese libro para leer. Y me parece una pregunta curiosa porque al elegir un libro tú no sabes lo que te vas a encontrar. Hasta cierto punto tienes que dejarte llevar y ver qué te puede ofrecer ese libro. Y mi pregunta es si puede explicar cuál es su proceso para elegir un libro y qué le lleva a tomar esa decisión, que me pareció bastante curioso que nos lo preguntasen y teniendo la oportunidad, pues querría hacerla. ¿Te refieres a un libro para las asignaturas? O para leer usted mismo, cualquiera de las dos. Vale. Creo que principalmente esta última, porque para las asignaturas sí que tiene usted la experiencia de lo que ya ha leído, sí. Pero para leer, ambas me parecen interesantes. Sí.
Lo segundo, yo soy un lector, ¿cómo digamos esto? Omnívoro. O sea, he leído Forsyth, creo que lo he leído todo. Clancy no me gusta, por ejemplo, son novelas, parecen clásicos, pero en fin, no lo son. Son novelas de estos de espías, o de Jack Reacher, Un disparo, Lee Child, ese es un buen libro de consumo, ¿no? Entonces, pero me parece que es bueno, o por lo menos para mí, leer de todo, o sea, leer clásicos grecolatinos, literatura rusa, Natalia Ginsburg, y voy procurando leer literatura española, no sé, Intemperie, Jesús Carrasco. Ese es mi criterio. No tengo un criterio ni un plan. Podría tenerlo, pero en mi caso no. También porque soy filósofo ya tengo mi plan de lecturas filosóficas y quizá busco en la lectura algo distinto que no sea una formación así, propiamente dicho. Y en el caso de las asignaturas, la primera lista de lectura que hicimos fue basada en la intuición, pero se demostró acertada. Luego hemos ido cambiando algún libro, cada año uno más o menos. Entonces, también, digamos, la conclusión a la que hemos llegado es, si es clásico, va a funcionar. Eso, va a funcionar en el sentido de que a los alumnos les va a gustar. O sea, siempre los libros polarizan. Hay unos libros que a unos les encantan y otros que lo odien, pero en fin, no, y al revés, ¿no? Entonces, porque también preguntamos, ¿quitarías algún libro? Entonces, nunca hay consenso, con lo cual nunca hacemos caso a lo que dicen los alumnos, sino que si no, lo haríamos, ¿eh? Entonces, la respuesta es, si es clásico, va a servir. Sí. Ah, bueno, perdón, estaba aquí una pregunta aquí y luego allá al fondo, hasta que me digan que se nos ha acabado el tiempo. Aquí había una pregunta, ¿no? No, no, ya está, perdón, ya es pregunta antes, perdón. Al fondo, entonces, me parece, ¿no? Buenas noches, muchísimas gracias por su ponencia. Yo me llamo Inmaculada y soy de tercero de la ELU y soy de Córdoba, donde estudio medicina, como no. Y bueno, la verdad es que esta mañana hemos tenido un par de ponencias y luego hemos tenido un grupo de trabajo donde hemos ahondado más en nuestras preguntas. Y el nuestro lo cerraba nuestro profesor Juan Pablo Serra diciendo que al final la educación era el agradecimiento del alumno tanto a la figura de la autoridad del profesor como al conocimiento que se le estaba dando. Y ahondando acerca del tema de la mirada, que es un tema que a mí me apasiona, me preguntaba si tener un corazón agradecido es una condición sin la cual no se puede trabajar esa mirada de lo que usted ha hablado, o si por el contrario, educando la mirada ya también, partiendo de esa base, se educa el corazón. Y aparte, también me surge que si al tener un corazón agradecido tú puedes entender los clásicos de una forma más amplia, solamente las buenas personas son las que llegan a comprender el fin último de las grandes obras de la historia. Gracias. Muy bien, esta es que es una pregunta difícil. Quedaría para otra conferencia, literalmente. Entonces, voy a intentar decir dos ideas, ¿no? Porque son temas de mucho calado. Por un lado entiendo que conecta con lo de la mirada, ¿no? Con lo que he dicho al final, que efectivamente es lo más importante. El que más habla de la mirada es Platón. Digamos, el purificar la mirada es una expresión, ¿no? De Platón. O sea, que al final, o sea, lo digo muy rápido, ¿no? Eso que he dicho antes de por qué hacemos el mal cuando sabemos que está mal, ¿no? Sabéis que la respuesta platónica, si no ya después de hoy podéis decir que lo sabéis, es porque en realidad no nos damos cuenta de verdad de que está mal. O sea, Platón dice que si nos diéramos cuenta que una acción, ¿no? Una situación realmente es mala, no la haríamos, porque es tan contradictorio, tan irracional, nos rompería por dentro, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos, el mal, porque de hecho lo hacemos, dice él, es porque en realidad no nos damos cuenta, es por ignorancia, ¿no? Entonces, por eso purificar la mirada es como la tarea moral, que es el ayudar a ver las cosas como realmente son. Pero cuando las ves como realmente son, pues harás lo bueno, lo justo, que llama él más que lo bueno, lo bello también, lo justo y lo bello. Bien, esa es una idea, ¿no? En el proceso educativo, sí, la palabra agradecimiento yo creo que es muy relevante, porque hoy en día no está nada presente, ¿no? Entonces, no en el sentido de que luego los alumnos vengan, ¿no? Y te den las gracias, sino el de saber ser receptor, ¿no? De una larga tradición intelectual que uno recibe a través de la educación. Eso solo uno puede ser consciente, o ser consciente de eso a uno le tiene que llevar a ser agradecido. Y también, si queréis, en la figura del profesor, de la institución más que del profesor, ¿no? Y por eso esto es un tema bien bello, las instituciones educativas, en realidad, aunque sean privadas, tenés una universidad privada y se pague, ¿no? Pero en realidad son relaciones gratuitas, ¿no? Se paga porque hay que pagar la luz, pero la enseñanza es de las profesiones más bellas. No lo digo porque me dedique a ella, pero sí porque no es la única, pero porque tiene ese punto precisamente de gratuidad y de dar de las cosas más importantes que puedes darle a otro. Lo más importante que puedes dar es la vida, pero luego ya, ¿no?
está eso, el saber, ¿no? Y lo último, que es un gran tema, es, claro, uno para entender correctamente, no sé, Ana Karenina, tiene que ser ya moralmente bueno, o al leer a Ana Karenina y ver, ¿no?, todos los dramas que hay, mejora moralmente. Sobre esto he escrito muchísimo, tenemos una respuesta así rápida, sencilla. En general, a mí, en todos los temas éticos, me gusta pensar que no es, digamos, como una alternativa disyuntiva, ¿no?, sino que siempre es procesual, ¿no?, que no hay nadie que no sea mínimamente bueno, que tenga un mínimo interés, ¿no?, por el bien, no lo hay. Y a la vez no hay nadie que sea insensible a una obra literaria. Entonces, pero efectivamente, o sea, si tengo que responder, si nos ponemos en plan periodista, ¿no?, y uno repregunta, y dice, pero vamos a ver, ¿sí o no?, ¿no? Entonces, yo diría que efectivamente, si no hay una disposición inicial de tipo moral adecuada, pues uno simplemente no capta el mensaje, no entiende la obra, ¿no?, o no entiende de qué va. O sea, entiende de qué va en el sentido de... termino con esto. Es que me venía a la memoria una historia más o menos real. ¿Tenemos un minuto? La cuento. Pues es otra historia real de clase. Yo he aprendido, veis, como mucho con esto, que es una alumna de filología, ya lo siento. Los filólogos, creo que también los hay. Podría ser de filosofía, nos vale filosofía o filología, que estamos acostumbrados a tratar los textos con el aparato histórico crítico, ¿no? Entonces, en realidad, pues hay que estudiar el contexto histórico de la época, el modo en que se utilizan los conceptos, ¿no?, el horizonte cultural, ¿no?, todo está, porque si no, no hablas con rigor. Entonces, habíamos leído la Odisea en clase y habíamos hablado de la relación entre Penélope y Odiseo, una relación de amor, ¿no?, bellísima. Y habéis una clase magnífica, a mi entender. Y entonces, al final de la clase, esta alumna levantó la mano airada, o sea, enfadada, diciendo, vamos a ver, o sea, no podemos estar hablando del amor tal y como lo entendemos hoy en día, que es el amor en sentido romántico, que empieza en la época del romanticismo, hace 2 siglos, acerca de algo de hace 20 y tantos siglos. O sea, no es lo mismo, ¿no? O estamos haciendo aquí una tertulia de café, pero no estamos hablando de la Odisea, o no estamos comprendiendo qué quería decir Homero. Entonces, tuvimos una discusión muy interesante, de las más interesantes que he tenido, que es si Homero, cuando escribe su historia, que es la historia de Penélope y Odiseo, o Ulises, ¿no?, no está hablando de algo que es, aunque sea mínimamente lo mismo que experimentamos en el amor hoy en día, entonces esa obra estaría cerrada para nosotros, ¿no? O sea, los clásicos son universales, porque hablan de los temas universales, el amor, la libertad, la justicia. Entonces, ¿qué pinta aquí el aparato crítico, histórico crítico? Es útil, pero puede pasar, y eso nos pasa a los filólogos y a los filósofos, que tengamos una visión deformada. A mí me gusta emplear esta expresión. A veces hacemos humanidades, en los grados de humanidades, que no son humanistas, lo cual es la perversión de la perversión. Pero ahí, en ese caso, aparecía eso. Es decir, en este caso, esta alumna tenía la mirada tan obturada, ¿no?, por el aparato histórico-crítico, por lo científico mal entendido, que no le permitía ver ya, no tanto el bien o el mal, sino simplemente el fenómeno que aparecía en esa historia. Bueno, no sé si con esto he respondido, pero es todo lo que puedo decir. Una más, pues vosotros diréis. Buenas tardes, yo me llamo Esteban, soy estudiante de medicina aquí en la Autónoma y agradecerle por la ponencia que ha sido súper interesante. Y me ha llamado la atención que usted ha dicho que, bueno, ahora ya con los nervios ya se me ha olvidado, pero, que lo más esencial de la educación al fin y al cabo es inmedible, ¿no? O sea, no se puede ponderar, ni evaluar, ni calificar. Y, en cambio, en el día a día nos encontramos que todo está al más mínimo, está parametrizado en todos los sentidos. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué lo hacemos, no? O sea, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una necesidad de evaluarlo todo, pero no podemos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Creo que soy mucho médico y de la Autónoma, ¿no? Como es lógico. Entonces, entiendo que la pregunta va más allá de los grandes libros, ¿no?, sino en general, ¿no?, en educación o incluso en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que puede servir esta respuesta, que es una distinción que hace Alejandro Yan, donde haya aprendido probablemente todo lo que sepa, consciente o inconscientemente. Él distingue en un ensayo así ligero de ética que se llama La vida lograda, al final tiene un epílogo que se llama, dice, hay 2 grandes paradigmas, 2 modos de vivir, ¿no?, o de entender la vida. Uno, el paradigma de la eficacia, y otro, el paradigma de la fecundidad. Entonces creo que eso sirve para la ética, sirve para la enseñanza y sirve para la concepción de la sociedad. Entonces, evidentemente, hoy en día vivimos en el paradigma de la eficacia.
la eficiencia, ¿no? La tecnologización, ¿no? Los procedimientos, ¿no? En todo, también en la educación. Y luego está el paradigma de la fecundidad. ¿Cuál es el paradigma de la fecundidad? O sea, es el paradigma que es fecundidad primero en sentido literal, o sea, la vida cómo surge. En principio no surge de modo técnico, ¿no? O cuando, que hoy en día también es posible, y todos estos debates del transhumanismo, pero hay un debate ético claro, ¿no? Si tecnificar el origen de la vida también es problemático o no, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero el paradigma de la fecundidad es, por supuesto, en el origen de la vida, que, o sea, la clave de fecundidad es que es gratuito, o sea, que no, se entiende, que tiene algo de espontáneo, ¿no? De natural, o sea, de que tú no eres el dueño, ¿no? De la nueva vida porque la has creado tú en ese sentido, ¿no? Que tú eres un esclavo tuyo, por poner un ejemplo. Pero bueno, en otros ejemplos más claros, la amistad. ¿No? La amistad solo surge en una relación gratuita, ¿no? De fecundidad, o sea, que tú no lo buscas auto por interés, ¿no? Sino que lo buscas porque sí, ¿no? Y en la educación también tendría que reinar el paradigma de la fecundidad, es decir, que el objetivo tanto del estudiante no debería ser buscar las matrículas, sobre todo los de la autónoma, que la buscáis seguro, medicina, porque luego vais al MIR, ¿no? Bueno, simplemente el paréntesis, o sea, yo que doy clase a alumnos de medicina, o sea, creo que es un buen ejemplo, o sea, el MIR condiciona negativamente el aprendizaje, porque uno está mediatizado por un resultado. O sea, si tuviera que hacer, lo primero es quitar el MIR, ¿vale? Medicina. Hay otros países donde no hay MIR. Cerramos paréntesis. Eso, en la educación también tiene que haber ese tipo de relación de gratuidad o de fecundidad, donde lo que se busca es que surja eso, el saber, que no se programa, ¿no? Que solo se puede cultivar en una relación, también podemos decir eso, personal. O sea, entre profesores y alumnos no tiene que haber una relación de amistad, ¿no? Yo intento ser amigo de mis alumnos, pero sí es una relación, sí que es una relación de amistad en el sentido de Aristóteles, que cualquier relación humana, digamos, benevolente, es amistad entre padres e hijos, entre educadores y educandos y entre amigos, ¿no? ¿He respondido? Estupendo. Pues creo que hay que terminar. Placer.